queridos amigos y colegas de Contador Digital. Es un placer saludarles y bueno, pues en esta ocasión vamos a ver cómo es que la reforma del sistema de ahorro para el retiro nos va a afectar en nuestra operación diaria. No sin antes repasar un poquito acerca de esta reforma, que recordemos que en realidad se publicó desde el 2020, pero la autoridad daba un periodo de transición para que entrara en vigencia este 1 de enero del 2023. Obviamente todos en la operación estamos muy concentrados en el cambio de las cuotas patronales a esta rama del Seguro Social, pero no solamente se gestaron estas reformas. ¿Cuáles fueron las reformas completas? Haremos un repaso y posterior a ello veremos cómo concluimos en la nueva versión del sistema de ahorro para el retiro para poder determinar de manera adecuada estas reformas. Entonces, tuvo en realidad varias modificaciones esta ley del sistema de ahorro para el retiro. La primera es que disminuyó el requisito de las semanas cotizadas para podernos pensionar, donde ahora lo reduce a solo 1,000 semanas. Recordemos que la ley anterior hablaba de 1,250 semanas y ahora ya te permite tramitar tu pensión de los 60 años a los 65, dependiendo las semanas cotizadas y el salario con el que estabas cotizando, determinarán cuál es tu pensión a entregarte. Entonces, la primera es que disminuye las semanas cotizadas, iniciando o puedes comenzar el trámite en cuanto tengas 750 semanas. La verdad es que siguen siendo muchas, pero si toman en cuenta 250 semanas menos para que sea el tope, significan prácticamente 5 años menos de trabajo. Y eso puede ir en beneficio de muchos trabajadores. La segunda modificación es que va a dar opciones de retiro, es decir, ya solo, actualmente tú te retirabas de acuerdo a la ley del 72 y del 97 y obviamente dependía de eso que te dieran una pensión mensual. A partir de esta reforma, tú le vas a poder solicitar al seguro que te entregue completo todo lo que tengas ahorrado o que te lo dé en una renta vitalicia. Por supuesto que hablamos del aumento gradual a la aportación patronal de acuerdo al salario base de cotización, pero este punto lo voy a tocar más adelante porque es cuando entremos a la parte de la nueva versión del SUA. Después de ello dice que el cuarto punto es que va a aumentar y a distribuir la cuota social otorgada por el gobierno a los trabajadores, es decir, también el gobierno aporta una parte para este tema del sistema de ahorro para el retiro, que originalmente era un porcentaje, ahora va a ser una cuota que va a depender de el salario que tú tengas de acuerdo a las veces UMA, ¿no? La quinta modificación que tuvo este documento fue que va a modificar el monto de la pensión garantizada. ¿Qué es este tema de la pensión garantizada? Bueno, la autoridad dice que aquellos trabajadores que no reúnan todos los requisitos tienen derecho a una pensión garantizada. Pero esta pensión garantizada también va a depender mucho de lo que sería la siguiente tabla, es decir, de acuerdo al año en el que te estés, a la edad que tú tengas, no al año, a la edad que tú tengas, de 60 a 65 o al número de semanas cotizadas y al salario base de cotización que tú tengas, se va a determinar cuál es tu pensión garantizada. La verdad es que honestamente yo pienso, está bien, ¿no?, que le garanticen al trabajador que va a tener una pensión, pero si vemos cuál sería el monto máximo de la pensión garantizada, o el mínimo más bien, es decir, alguien que gane un salario mínimo y que se jubile a los 60 años con el mínimo de semanas cotizadas, solo estaría recibiendo 2,622 pesos, nada que ver con el salario mínimo de este 2023.
de tal manera que vaya incrementando y veamos cuál sería el que te gane más de 5 UMAS en adelante, que recordemos que si la UMA para este 2023 que entró en vigor el 1 de febrero está en 103.74, veamos, 103.74 por 5 UMAS, estaríamos hablando de un salario diario de 518.70 pesos. Quien gane eso y se jubile a los más de 65 años, que sería este último renglón, y con el número de semanas máximas que estamos hablando de acuerdo a esta tabla, a 1,250 o más, tendría una pensión garantizada de 8,241, que sí está por arriba del salario mínimo, pero que aún así no termina siendo el sueldo mensual que recibía de manera natural, porque si hablamos que ganaba 518.70 por 30 días, estamos hablando que esta persona ganaba alrededor de 15,561, prácticamente es la mitad del sueldo que percibía. Entonces, sí está muy interesante esta tabla, pero creo que a la autoridad le falta afinar de qué manera irla actualizando, porque si esto lo dejamos estático, va a llegar el punto con el transcurso de los años que estas pensiones garantizadas pues realmente serían irrisorias. ¿Están de acuerdo conmigo? El siguiente cambio habla de las comisiones cobradas. Lo que dice la autoridad es que obviamente las AFORES cobran una comisión y el objetivo es que a partir de este 2023 empiecen a disminuir esas comisiones que cobran las AFORES. Y un punto adicional y último es que dice que estas AFORES tendrán que entregar un reporte cada 10 años a la CONSAR para decir cómo van estos ahorros de los trabajadores. Entonces, en realidad no solamente fue el cambio de las cuotas patronales, sino vino acompañada de una serie de modificaciones. Actualmente, seguramente, a muchos de ustedes, colegas, el primo de un amigo les ha preguntado si ya se pueden pensionar, si cómo se pueden pensionar, que si la modalidad 40, etcétera. Aquí mi recomendación es que, si bien es cierto que todos entendemos cómo funcionaría este proceso de pensiones, lo ideal es que acudan con un gestor que tenga todos los elementos para hacer los cálculos de acuerdo a estas tablas y les ayude a determinar aproximadamente cuál sería el monto de pensión que ustedes tendrían, y obviamente les asegure el trámite, porque suelen ser trámites muy tortuosos. De entrada es importante que verifiquen que estén en estatus de baja, es decir, no puedes iniciar tus trámites de pensión si sigues trabajando. Entonces, ahí habría que verificar algunos de los trámites. Es un trámite personal o a través de los gestores, no es algo que en este momento pueda iniciar en línea, pero sí es muy importante que aquellos que estén próximos verifiquen todas estas nuevas alternativas, porque obviamente hubo cambios importantes en la misma, ¿no? Y me voy a regresar a la parte central de que nos afecta en la operación del cálculo de la nómina, que es el punto 3. Este punto 3 es el que habla que se va a aumentar de manera gradual el porcentaje que el patrón aporta al sistema de ahorro para el retiro, y que esta aportación va a depender del salario que tenga este trabajador, dependiendo obviamente de las veces suma o del salario mínimo. Y muestra la siguiente tabla que entraría en vigor 1 de enero del 2023, que es que aquellos trabajadores que ganen el salario mínimo van a seguir teniendo una aportación patronal del 3.15% sobre su salario base de cotización. Pero después viene una tablita comparativa que habla de un salario mínimo a 1.5 UMAS, que tendría una aportación del 4.202%. Después, de ahí se va, de acuerdo a esta tabla, hasta llegar a aquellos que ganen más de 4.5 UMAS,
que estaríamos hablando, déjenme hacer esto un poquito más grande, estaríamos hablando entonces que aquellos que ganen, volvemos al tema de la UMA, 103.74 por 4.01, que serían 415.99, el patrón tendría que estar aportando, perdón, el 11.875% para el 2030. Perdón, esta tablita es lo del último, ¿no? Porque la autoridad dijo que iba a ir incrementando cada año del 2023 al 2030. Y después mostró este incremento que vendría desde el 2023 hasta el 2030, donde actualmente la aportación patronal más alta sería del 4.241%, que está aquí, en esta parte de aquí, ¿no? Y obviamente esto va a ir incrementando. Esto lo hemos visto en otros programas y hemos comentado que si esta modificación en realidad no afecta el cálculo de mi nómina, ¿no? O sea, el pago a los trabajadores va a seguir siendo el mismo. Lo que va a afectar obviamente va a ser el costo de la nómina y en consecuencia la determinación de del SUA, que recuerden que es el Sistema Único de Autodeterminación, y entonces lo que voy a pagar va a variar. Para ello ya salió una nueva versión de SUA que vamos a revisar qué es lo que tiene y si es que lo está calculando de manera adecuada. Pero vamos a ir a un pequeño corte comercial y después del corte vamos a revisar qué tiene esta nueva versión de SUA, cuándo se publicó, cómo la tengo que instalar. Ahorita nos vemos. ¿Qué tal, amigos? Soy Javier Martínez. Quiero invitarles al curso de la continuidad en prevención de lavado de dinero y compliance de asesor PLD. Este es un curso dirigido a los notarios y a los corredores públicos. Está dirigido a los asesores y responsables del cumplimiento de la prevención de lavado de dinero en las notarías, con los corredores públicos, a los auditores, a los administradores, a oficiales de cumplimiento, y el objetivo del curso es ver 5 puntos básicos: la identificación de las actividades vulnerables, la identificación de las obligaciones, la política para identificar al cliente, la política para calificar el grado de riesgo y la política de la presentación de avisos e informes. Seguramente nos dará tiempo de revisar las nuevas obligaciones de beneficiario controlador que ahora están en el Código Fiscal de la Federación, que son diferentes a las de la LFPORPI. Ahí nos vemos. Hola, ¿qué tal, amigos? Yo soy Luis y quiero invitarlos al curso de Fotografía Básica. Este curso está impartido por Blue Business y por Academia Mexicana de Fotografía. En este curso vas a aprender cosas súper básicas para que aprendas a usar esa nueva cámara que te acabas de comprar o que ya tienes en tu casa ahí guardada mucho tiempo. Vas a aprender cuestiones básicas como el ISO, el tiempo y el diafragma, o sea, cómo usarla en modo manual. Además, te voy a enseñar un pequeño método que te va a funcionar para que no importa dónde estés, en la playa, en el desierto, en la selva, sepas cómo utilizarla en modo manual y qué valores tienes que usar. También vamos a checar diferentes tipos de cámaras para que aprovechemos al máximo el curso. Así que te invito y nos vemos en Fotografía Básica. ¿Sabías que más tardar el día 31 de marzo de 2023 tienes que presentar tu declaración anual del ejercicio fiscal 2022? IMEFI trae para ti el curso Declaración Anual de Personas Morales. En este curso conoceremos cómo presentar la declaración de personas morales bajo el nuevo esquema que solicita la autoridad, asegurando la entrega correcta de estados de cambio en el capital contable, el estado de flujo de efectivo y las notas en los estados financieros. No dejes pasar esta gran oportunidad. Ven y capacítate con los mejores. Solo en IMEFI. Para solicitar mayor información, escríbenos a nuestro WhatsApp 5581 54 74 37 o mándanos un correo a cursos@imefi.com.mx.
Bueno, amigos, pues estamos de vuelta y recordemos que esta modificación va a impactar directamente el pago, obviamente, del SUA y el costo de la nómina. Para ello, el IMSS publicó el 23 de enero del 2023 una nueva versión de SUA, que es la versión 363, que es muy fácil localizarla. Si ustedes le ponen SUA, aparece la última versión, me va a llevar a la actualización del SUA y bueno, aquí aparece cómo descargarla, cuáles son los requisitos que debe de tener y obviamente tiene que haber una instalación previa de una versión anterior porque esta última versión solo es una actualización. Una vez descargada, pues vamos a entrar al sistema de ahorro para el retiro y se van a dar cuenta que tiene muchas otras opciones y que es importante, sobre todo para el cálculo de lo que sería el SUA de enero, actualizar 3 datos muy importantes, que es el salario mínimo, la UMA y la UMI. ¿Dónde se van a actualizar? Bueno, en el menú que dice actualizar, aquí hay una que dice salarios mínimos. Si yo entro a esta de salarios mínimos, van a aparecer los salarios mínimos que tengo capturados, pero recordemos que en algún momento de la historia sí tuvimos áreas geográficas de salario, que era la A, la B y la C. Actualmente solamente tenemos prácticamente A y digamos B por lo que sería la zona fronteriza, que sí tiene un salario mínimo diferente. Una vez que yo ya los capturé, tengo que poner cuál es la fecha de aplicación, que esta sería 1 de enero de cada año. Le doy a actualizar, me pregunta si quiero guardar los datos y le digo que sí. La siguiente, le voy a dar salir y el siguiente dato a actualizar es la UMA. Para eso también hay un menú aquí que dice unidad de medida y actualización. En esta opción yo voy a actualizar el valor de la UMA a partir de ¿qué? Del 1 de febrero de cada año. Acuérdense, 1 de febrero de cada año. Igual lo capturo, le doy a actualizar, le doy salir y el último valor es el valor Infonavit que aparece hasta el final, que también es una tabla que me va a permitir capturar y esta entra en vigor el 1 de enero de cada año. Una vez que yo ya actualicé estos datos y obviamente capturé mis incidencias de altas, bajas, modificaciones salariales que tuve en el periodo, entonces ya puedo proceder a hacer el cálculo del pago del mes, ¿no? Obviamente el pago está en el menú de cálculos, hay uno que dice pago global y pago de diferencias. Estaría yo haciendo el pago global. Cuando yo entro a esta opción, siempre me va a decir que me acuerde que tengo que, bueno, en este caso el mensaje dice que me acuerdo que en febrero presento la declaración de prima de riesgo, que lo van a poder consultar en un siguiente programa de contador digital, cómo presentarlo, pero una vez que yo ya le doy a aceptar, me va a aparecer el registro patronal en el que estoy ahorita en el SUA y me va a pedir de qué mes quiero hacer el cálculo. Obviamente, en este mes de febrero estaría yo calculando el mes de enero, pero si yo quiero ver estas diferencias para el tema del sistema de ahorro para el retiro, yo voy a solicitarle a mi SUA que calcule el mes de febrero, porque recuerden que la cuota de sistema de ahorro para el retiro, cesantía y vejez se calcula de manera bimestral. Me va a preguntar si quiero calcular el IMSS, la de cesantía y vejez, aportaciones voluntarias, y yo le voy a dar el botón aquí que dice calcular. Me dice que el proceso terminó de manera exitosa y después me va a preguntar que si yo quiero donar al Fundamex y que si quiero tener más información, pues obviamente consulte cuáles son los beneficios de hacer esta donación, pero yo puedo ponerle en otra cantidad y ponerle obviamente 0 y no hacer ningún donativo, darle aplicar y salir.
y obviamente una vez hace la invitación, insisto, a que visitemos fundamex.org.mx y al momento de darle aceptar ya está hecho el cálculo. Después de ello le voy a decir generar y al momento de generar es donde me va a generar lo que sería el archivito que voy a subir al banco para hacer el pago de las cuotas. En este caso yo lo que le voy a decir es, voy a buscar, pues aquí ya está en realidad, porque aquí está calculado, pero bueno, le doy, dice que elijo la carpeta donde lo quiero guardar, me dice que si quiero generar la línea de captura, si la línea de captura, acuérdense que esa yo la voy a validar con el CIPARE para hacer el pago directo por línea de captura o por archivo, es decir, en el banco tengo dos formas de pagar, por línea de captura, que sería el CIPARE, o por el archivo que fue el que generamos. En esta ocasión le voy a decir que no quiero generar la línea de captura y me va a dar los reportes. Estos reportes, obviamente tengo el resumen, ¿no? El resumen de el cálculo del SUA que voy a pagar bimestralmente, perdónenme, se me fue ahorita el nombre, y obviamente viene la parte del IMSS, viene la parte del Infonavit y viene la parte de cesantía y vejez. Pero este solamente es el resumen que determina cuánto tengo que pagar. Pero esta cédula que habla de la determinación de cuotas obreras patronales y amortizaciones es la que me va a permitir visualizar si el cálculo está correcto, ¿no? Entonces, miren, yo lo que hice es que me permití generar este archivito solamente para validar que los cálculos que estuviera haciendo el SUA fueran los correctos. Entonces aquí lo que hice fue la tabla, ¿no? Del salario mínimo, qué porcentaje es de un salario mínimo a 1.5 UMAS, que en realidad aquí no empata, digamos que este renglón prácticamente sale sobrando, porque 1.5 UMAS se iría en realidad a lo que sería el salario mínimo, porque nadie puede ganar menos del mínimo. Pero aquí tengo un trabajador que me gustaría que validaran, que es Castañeda Martínez Jorge. Él gana 519.48. No, bueno, más bien, voy a irme con el de abajo. Es que son las determinaciones, él tuvo un incremento o una modificación salarial, algún movimiento, más bien este de aquí abajo, que sería de Luna Cabrera Felipe, ¿no? Aquí viene cuáles son los días que va a cotizar, que son 59, después viene cuál es el salario diario, que aquí podemos ver que son 623.53, que si yo los capturo aquí, 623.56, entraría dentro de las 4 UMAS, ¿están de acuerdo? Porque es mayor a 416 y entonces el porcentaje que yo tendría que cobrarle, o digo, pagar el patrón sería el de 4.241. Determino la base de cotización, que es multiplicando. En este caso, aquí dice que cotizó 59 días, en 623 me daría una base determinada de 36.790. Esto obviamente me da multiplicado por el porcentaje por 0.04241, me da una una cuota patronal a pagar por cesantía y vejez de 1,560, que aquí la voy a poder ver, ¿ya vieron? Aquí está. Déjenme hacerlo un poquito más grande para que lo vean. Bajar esto un poquito. Y aquí está, miren, casi al ras aquí, 1,560, aquí. Entonces, esta nueva versión de SUA me va a ayudar a hacer los cálculos correspondientes a las cuotas patronales de la actualización o reforma al sistema de ahorro para el retiro. Es muy importante que verifiquen en la página del IMSS cuáles son los requisitos mínimos que debe de tener la computadora para que funcione de manera adecuada.
y obviamente hacer las actualizaciones pertinentes. Ustedes ya no lo pudieron observar, pero cuando haces las actualizaciones de lo que es el salario mínimo, UMA y UMI, porque yo ya lo había actualizado, te salen mensajes donde te dice que pongas atención a que hagas un respaldo, porque una vez grabada la información ya no hay vuelta atrás. Entonces es muy importante que verifiquen antes de realizar cualquier modificación y estar muy atentos, porque seguramente cuando sale una nueva versión siempre trae algunos errores que no son verificados por, en este caso por el IMSS, o que no los logra determinar en la primer versión, pero hay que estar muy atentos en la página, ¿no? Y esto ya les va a ayudar a que también paguen de acuerdo al nuevo salarios bases de cotización con la reforma de la Ley Federal del Trabajo, porque la autoridad sí sacó una publicación donde dice qué fue lo que modificó en esta parte de el nuevo SUA. O sea, no solamente modificó para estas cuotas obrero patronales, sino dice que también modificó obviamente el incremento de cuotas que cubrirán los patrones, y modificó el factor de integración para las vacaciones dignas, que también están ahí contemplados, y obviamente incluye mejoras en la captura de salarios mínimos, de UMAS y de UMIS, que ustedes ya lo vieron que viene por separado, y que estamos en la versión 363, y que es muy importante que ustedes tengan esta versión y que actualicen también recargos y actualizaciones por aquello de que haga yo pagos extemporáneos, ¿no? Y bueno, aquí están los mensajitos que yo sí fui grabando al momento que instalé por primera vez la versión, que me dice qué es lo que tengo que actualizar para estar muy atentos a estos temas. Y bueno, queridos amigos, pues fue un placer acompañarles en este programa Contador Digital. Su servidora Yadira Albor agradece a nuestra directora Jessica Rueda Rentería la oportunidad que me da de compartir con ustedes, y a todo el equipo de producción que hace posible que lleguemos hasta donde ustedes estén, sin importar el tiempo y la distancia. Nos vemos en el próximo programa de Contador Digital.